El presidente de Ucrania, el señor Zelensky, hace poco era una especie de ser omnipresente, omnímodo, omnipoderoso. Levantaba una mano y todos los primeros ministros tiraban alfombras rojas y les proporcionaban todo cuanto quería. Sin embargo, parece que estas circunstancias han cambiado diametralmente. Después de la cumbre de la OTAN, después del encuentro de la Unión Europea con la CELAC o CELAC con la Unión Europea, parece que la estrella del señor Zelensky ha sido apoderada o se ha apoderado de la misma el síndrome Guaidó. Nos acompaña para profundizar en este y otros temas Ezequiel Vistoletti. Él es primero un ciudadano de la Patria Grande, conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política, práctica que lleva a cabo en su afán de difundir sus ideas y el análisis que hace, y además es maestro universitario en Berlín en el área específica de relaciones internacionales. Así que es un placer, un honor tenerte aquí con nosotros, Ezequiel. Bienvenido a Prensa Alternativa. El honor mío, Jota, un placer acompañarlos desde aquí. Mr. Zelensky, ¿lo quieren o ya no lo quieren? ¿Cómo está la cosa por ahí, mi querido Ezequiel? Y en realidad, Zelensky desde el principio, más allá de sus apariciones públicas y los gestos de pleitesía brindados por todos los líderes occidentales en el mejor momento de Zelensky, siempre representó una marioneta, ¿sí? Una marioneta a las órdenes de los Estados Unidos. Y tarde o temprano iba a colisionar con la realidad, iba a colisionar con la realidad de que él representa una marioneta. Y tal vez la cumbre de la OTAN llevada a cabo la semana pasada en Vilna, en Lituania, en la capital de Lituania, determinó el inicio de esa caída, esa debacle personal, porque en esa cumbre la OTAN, una cumbre muy esperada, por cierto, porque de alguna manera él, como una especie de gerente de la guerra, debía en esa cumbre presentar resultados ante el directorio empresarial de la OTAN, Ya. ¿sí? Con Es terrible Biden lo a que la dices, ¿ah? cabeza. Pero lo terrible, Jota, comenzar una guerra con ese objetivo. Despachar a chicos de 20 años a la muerte segura o a la pérdida de una pierna, un brazo, por una mina personal, sin ninguna perspectiva de victoria, con el objetivo de, en esa cumbre, O un daño presentar. emocional irreparable también, ¿ah? Una herida que no se ve, pero que lo acompañará el resto de su vida. Y la destrucción de un país también, ¿no? Con lo que connota eso, más allá de las personas de carne y hueso, en cuanto a su territorio, en cuanto a su cultura, en cuanto a los resentimientos de aquí a futuro. Bueno, una cosa terrible para presentar resultados en esa cumbre. Naturalmente no pudo presentar nada porque la mal llamada contraofensiva representa un fracaso absoluto por todas estas cosas previsibles desde antes. Y frente a esa situación, la cumbre de la OTAN, los países, los aliados de la OTAN, determinaron que Ucrania no participaría, al menos por ahora, en la OTAN, lo cual representaba una verdad cantada a los cuatro vientos desde el principio, porque en el caso de la introducción de Ucrania a la OTAN, inmediatamente comenzaría una guerra directa entre los países de la OTAN, principalmente entre Estados Unidos y Rusia, y además de aquí a futuro, porque esa es la promesa, la falsa promesa, bueno, ahora no, pero en el futuro seguramente sí, en el futuro tampoco van a convalidar el ingreso de Ucrania, en primer lugar por esto, porque generaría un conflicto directo con Rusia, y en segundo lugar porque, esto lo recordaba un amigo, el profesor Antonio Alonso, con bastante profundidad. En segundo lugar, si el día de mañana Ucrania parece nuevamente gobernada por un presidente prorruso, como hasta hace poco, algo quizás no del todo probable ahora, pero sí posible, entonces aparecería un Estado prorruso en el seno de la OTAN, ¿sí? Por otro lado, la promesa esta de Ucrania va a participar en la OTAN no comienza ahora. En
realidad, en la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest, después de la Revolución Naranja, llaman Revolución Naranja a unas protestas después de la elección de un presidente prorruso en 2004 en Ucrania, protestas por denuncias de fraude, la Corte Suprema determina la realización de una segunda elección y en esa segunda elección aparece como ganador por primera vez un presidente pro-europeo, pro-estadounidense, pro-atlantista llamado... ahora no puedo recordar el nombre en este preciso momento. ¿Yanukovych? Un empresario cercano. ¿Cómo? ¿Yanukovych? El anterior a Yanukovych. Un empresario evangélico, que sí, me acuerdo. Exactamente, Que... y banquero. Ya voy a recordar en 2 minutos el nombre. Bueno, en esa situación entonces comienza el primer acercamiento de Ucrania a la OTAN mucho antes del golpe contra Yanukovych en 2014 y ya en ese entonces, en la cumbre de 2008 en Bucarest, la OTAN realiza la promesa de que Ucrania, también Georgia, van a participar en la OTAN. En esa cumbre, curiosamente, también participa Putin. En ese entonces, las cosas no parecían tan mal como para que Putin no pudiera participar como invitado, y ya comienzan los primeros chispazos ahí en el discurso de Putin, después en el discurso del director, el secretario general de la OTAN en este sentido, pero todavía presentaban ambos la posibilidad de una negociación. Bueno, desde entonces la promesa, y 15 años desde entonces hasta ahora, antes de la guerra, obviamente eso no generó el ingreso, esa promesa no fue materializada. En el medio también aparece, esto no lo recuerda nadie, después de esa promesa a Georgia también al mismo tiempo, en 2008 comienza una guerra entre Rusia y Georgia, y ante la amenaza de participación rusa directa, ¿sí? No solamente de patrocinar a los prorrusos en Georgia, sino de realizar una invasión masiva, entonces determinan un acuerdo, promulgan un acuerdo entre Georgia y Rusia para que Georgia no participe en la OTAN y aparezca como neutral. Y eso determina el fin del problema, ¿sí? Con lo cual, si Ucrania hubiera generado un acuerdo de estas características con Rusia, el problema había desaparecido. Pero claro, a Georgia Estados Unidos lo abandonó en todo esto, mientras que a Ucrania no, lo acicateó y lo patrocinó precisamente para generar más conflicto, y así comenzó la guerra, en la cual la cuestión ucraniana representa solamente una excusa para un enfrentamiento entre Estados Unidos y uno de sus adversarios. Básicamente eso. Sería entonces, y esto me lo comentó alguien en una llamada que tuve hoy por la mañana, que literalmente la OTAN le habría dicho a Zelensky: eres una marioneta desechable. En la parte final de la cumbre, J, en un momento una periodista de la televisión británica realiza una pregunta respecto a si Zelensky, con Zelensky en el estrado, ¿no? Señor Zelensky, usted abandona esta cumbre despechado, ¿y qué efecto va a generar para la tropa en el frente? Y antes esto no lo presentaron en ningún lado, yo lo presenté en mi canal, está filmado con un celular. Y Zelensky, antes de responder, prácticamente lo acomete un ataque de llanto. A ese nivel, el despecho, el desaire, ese golpe contra la realidad, claro, bueno, disfrazado de estas promesas y esta otra promesa de Estados Unidos de vamos a generar condiciones de seguridad a la Israel, como si la defensa de Israel frente a sus adversarios respondiese a la ayuda de Estados Unidos y no a sus propias Fuerzas Armadas, ¿sí? El caso de Ucrania representa un caso completamente distinto. Bueno, más allá de esas falsas promesas, como esa canción, si no recuerdo mal, de Los Auténticos Decadentes, bueno, Zelensky ahora aparece una vez más en su lugar, solo, su país destruido, de la ofensiva de esas alrededor de entre 60.000 y 80.000 vidas humanas reunidas para el ataque, según la prensa occidental, la prensa como por ejemplo el New York Times, entre el 25 y el 30% ya aparecerían destruidos, así lo llaman ellos, como bajas,
25.000, 30.000 personas muertas en un mes y medio para una ofensiva sin ningún sentido desde el primer momento para poder presentarlo en esta cumbre. El grado de inmoralidad, de poco amor a su pueblo, a su propia gente. Al final, lo peor de esto aparece más allá del enfrentamiento entre potencias y el significado de eso para la reconfiguración del orden mundial, sobre lo cual podemos deliberar temas apasionantes y muy relevantes para todo el mundo, la pobre gente esa muerta, sus familias, vergonzoso, sinceramente. Tú tienes Triste. el privilegio de ser un latinoamericano en posición académica en la parte neurálgica de Europa. ¿Cómo ve el ciudadano de a pie al personaje Zelensky? Tienen que reconocerle, evidentemente, y probablemente el ciudadano de pie tiene que tener una relación de algún tipo, de afecto, de desafecto. ¿Cómo percibe el hombre, la mujer alemana de a pie al señor Zelensky? Inicialmente, Jota, cuando recién comenzaba esto y los medios machacaban hasta el hartazgo con este enfrentamiento entre el bien y el mal, entre He-Man contra Skeletor, Putin como... A Putin lo llamaban Hitler en la televisión directamente, lo presentaban como a Hitler. Y bueno, en esa fase inicial, yo recuerdo sí que gente de a pie acompañaba este discurso y conceptualizaba a Zelensky como un héroe, como una víctima y a la vez un héroe. Pero con el correr del tiempo, con el empeoramiento de las consecuencias de la guerra para los propios alemanes y las alemanas de a pie, con también el hartazgo de tanta noticia relativa al tema y con más de un año de conflicto, ¿sí? El tema fue desapareciendo. Evidentemente también los medios, ante las malas noticias, cuando ya no pueden presentar pescado podrido en todos lados, en lugar de presentar la verdad, van abandonando el tema, ¿no? El tema va desapareciendo de las portadas a la segunda página, tercera página, y después aparece como un tema secundario o un tema más ante, ahora por ejemplo, el tema ahora del día, un tigre perdido en un bosque en las afueras de Berlín, aparentemente un tigre divisado perdido de algún zoológico, y entonces aparece tigre perdido en un zoológico de Berlín y abajo chiquitito, ataque de Rusia, determina la destrucción de una ciudad en Ucrania. Esto me hace acordar que acá en Perú teníamos un asesor presidencial de Fujimori que cada vez que tenía una crisis hacía aparecer vírgenes que lloraban, ¿no? Y toda la cobertura mediática, ¿no? Entonces, las vírgenes que lloran, la virgen que llora. La percepción del ciudadano ha cambiado, es indiferente. Bueno, y entonces redondeo la respuesta. Entonces, en este momento, más bien aparece un desconocimiento, una falta de interés, un desinterés por el tema, un desconocimiento total, y quizás la gente responda respecto a Zelensky, sí, ese señor, ¿no? En guerra con Rusia, sí, lo recuerdo. No mucho más que eso, lo cual... Estaría siendo infectado con el síndrome, me olvidé el nombre del autonombrado. De la indiferencia, digamos, el síndrome Guaidó. Puede que en parte sí. Porque a los dos lo recibieron con palmadas en los parlamentos. Zelensky aparece en una posición similar a la de Guaidó, sin duda, Jota, pero en cuanto a las sociedades europeas o a las sociedades del norte global, para mí esta indiferencia representa algo aún peor que una eventual caracterización o consideración como un héroe o como alguien fantástico, el salvador de Occidente, porque si por lo menos el común de la gente presentase esa visión, por lo menos entonces esa gente de alguna manera, manipulada, lo que quieras, pero estaría participando en una de las cuestiones más relevantes ligadas al destino común de toda la humanidad, pero principalmente de los países europeos. En cambio acá, en este momento, Jota, presenciamos una desconexión total entre estas élites guerreristas direccionando los destinos de Europa hacia la Tercera Guerra Mundial
y una desconexión total del pueblo, de las sociedades, de la gente de a pie, con lo cual desaparece por completo la idea de la democracia, de que en última instancia el pueblo determina las grandes novedades. Por eso, para mí, esta ruptura representa algo, el peor escenario posible, ¿sí? Eso que Si la gente apareciese realmente a favor de Zelensky, claro. bueno, por lo menos la locura de la guerra respondería a la locura de la gente. Ese es mi punto. Pero en este caso ni siquiera eso, Jota. Acá ¿Sabes lo que me dices? Yo me pongo en este análisis. Imagínate que yo fuera un extraterrestre y te escucho lo que me dices, yo diría, esa sociedad está fracturada, ¿no? O sea, se rompió, porque un vector dice, no me interesa, estoy en la anomia, y el otro es, hasta el último ucraniano, y vamos a mandar hasta las latas de atún que nos quedan. Entonces yo, siendo un extraterrestre, diría, eso se rompió. Totalmente así, Jota. La cuestión también aparece en cuándo, desde cuándo este hilo entre los representantes y entre los representantes y los representados, entre el pueblo y las clases dirigentes aparece rota. Y para mí esto comienza antes de la guerra. ¿Cuál la cuestión? Siempre y cuando esas élites gobernantes realicen malos gobiernos, pero bueno, esas malas decisiones generen, bueno, un poco de empeoramiento de las condiciones de vida del común de la población acá o allá, bueno, algo ya de por sí malo, sin lugar a dudas, pero no algo trágico como la situación actual, porque ahora están direccionando un país a una tercera guerra mundial sin siquiera que nadie en Alemania o en Europa haya participado en ninguna especie de referendo o con un voto. De hecho, las encuestas inicialmente aparecían a favor del envío de armas. Hoy día no, ya desde hace tiempo aparecen mayoritariamente las voces en contra de la guerra y a favor de la resolución del conflicto. Y sin embargo, el otro día, en la cumbre esta en Vilna, no solo Zelensky, sino Biden, von der Leyen, Rishi Sunak de Reino Unido, Macron, incluso Pedro Sánchez también, Scholz, todos aparecían golpecito en el hombro, sonrisas, con una sonrisa, como para estas escenificaciones para la prensa, para las redes sociales, en el medio de una guerra. Y la gente ni enterada aquí de todo eso. Uh-huh. Ok, en medio de este escenario ha sucedido que el señor Erdogan ha decidido iniciar su propio juego geopolítico como corresponde y es legítimo, ¿no? Y ha impulsado o ha permitido o ha entregado la llave del candado para que suecos y finlandeses y resuelvan su problema con la OTAN. La respuesta, entiendo yo, aunque el argumento es otro, de Rusia ha sido: se acabó el acuerdo del grano. El que entre con un barco acá y yo no lo he revisado, será tratado como hostil. La posición de Erdogan gira, bueno, finalmente defiende sus intereses. Pero a lo que voy es, países como Polonia y otros le están negando el paso al grano ucraniano rumbo a Europa. ¿Ya? ¿Y dónde está la famosa solidaridad? No es que éramos hermanos contigo hasta el final. ¿Qué hay allí? ¿Qué ves tú al respecto de esto, Ezequiel? Bueno, muchísimas cuestiones respecto a lo del acuerdo del grano. Fue presentado como un acuerdo con fines humanitarios, con el fin último de poder realizar la exportación de ese grano hacia el sur global y en particular hacia África frente a la amenaza de hambrunas. Del 100% de ese grano, según distintas fuentes, según los rusos, solamente el 20% desembarcó en países africanos. Según Oxfam, una organización no gubernamental británica, que nadie tacharía de prorrusa. De ningún modo, menos del 10%, ¿sí? ¿Y dónde desembarcó ese grano? ¿Dónde fue comercializado? Bueno, principalmente en Turquía, naturalmente, como la frase, ¿no? Quien parte y bien reparte guarda para sí la mejor parte. Bueno, eso hasta cierto punto entendible, pero después puertos de Italia, de España, puertos de Francia, bueno, básicamente a Europa, ¿sí? Eso generó ciertamente la desaceleración de la inflación,
la desaceleración de la inflación, pero no el retroceso de los precios. Cuidado, porque a veces lo presentan como, gracias a ese grano en Europa descendieron los precios. No descendió los precios. La inflación había alcanzado un pico insostenible y a partir de ahí descendió el aumento de los precios. Pero los precios en el supermercado, yo realizo las compras todos los días, no descendieron. Así que ahí aparece una ganancia extraordinaria en manos de intermediarios, desde los supermercadistas hasta seguramente los despachantes del puerto de estos productos. Eso por un lado. Por otro lado, la mayor cantidad del grano ucraniano, desde el inicio de la guerra, no abandona Ucrania a través de esos puertos incluidos en el acuerdo. Antes sí, Ucrania realizaba la exportación de su grano mayormente por vía marítima. A partir de la guerra, no. Más o menos el 80% del grano ucraniano abandona Ucrania a través de Polonia principalmente, a través de, si no recuerdo mal, Rumania, también básicamente en tren, a veces también en camiones, pero bueno, transporte terrestre. ¿Y qué generó esto? Generó de repente una cantidad enorme de grano. Digamos. Exactamente, una hecatombe de grano ucraniano en todos estos países, debido a lo cual en la gran mayoría de estos países los sectores, los granjeros, los sectores agrícolas, realizaron protestas tanto en, recuerdo ahora, Rumania, Polonia, Eslovenia, si no recuerdo mal, países, otros países. Son 4 o 5 que están ahí en esa ruta. Básicamente, ¿por qué? Porque ante la llegada masiva de este grano, si bien en su gran mayoría no utilizable para el consumo humano, por la mala calidad y por distintas cuestiones, pero sí utilizable para el engorde de los chanchos, por ejemplo, de los cerdos y de otros animales, bueno, descendió entonces muchísimo el precio a la venta, y todos los granjeros de esas localidades, de esos países, aparecen prácticamente en la quiebra. Por eso realizaron protestas para solicitar el fin de la exención de los impuestos de la Unión Europea a Ucrania. Ucrania no representa una parte de la Unión Europea, pero por la guerra, la dirección de la Unión Europea determinó el ingreso de ese grano de manera gratuita en cuanto a sin aranceles. Bueno, ¿qué están queriendo los granjeros de todos estos países? El restablecimiento de esos aranceles. En el medio apareció un acuerdo de, que este grano ucraniano, abandonando Ucrania por tren a través de Polonia y de todos estos países, pueda recorrer estos países, pero que no lo comercialicen en esos mismos países, sino que lo comercialicen en los países de Europa del centro. Pero bueno, eso fue desobedecido, también aparecen en el medio muchísimas cuestiones de corrupción, de venta donde no deben y demás, y esa es la situación con el grano. Entonces, frente a esta situación tan compleja, ¿qué determinó Rusia? En mi opinión, Rusia había comenzado... ¿Cuál es la postura de Rusia? Rusia presenta la siguiente postura. Nosotros convalidamos este acuerdo del grano, beneficioso en última instancia para Europa y por sobre todas las cosas beneficioso para Ucrania, porque puede realizar una exportación en un momento de muchísima necesidad económica. Ese representa uno de los pocos ingresos legítimos ante un endeudamiento cada vez más exorbitante por la guerra. Nosotros queremos, que como segunda parte de este acuerdo, el fin de las restricciones a las exportaciones de nuestro propio grano y de nuestros fertilizantes. Esa es la postura de los rusos. En las sanciones impuestas por la Unión Europea no aparecen los granos. O sea, para entender solo esta pequeña parte, ¿tú quieres que se venda el grano ruso? Ok, déjame vender mis fertilizantes y los granos que yo también pueda tener. ¿Es correcto? Exactamente. Ahí la discusión entonces, porque ¿qué responden los europeos? Pero el grano ruso y los fertilizantes no aparecen entre las sanciones. Efectivamente es cierto, pero ¿qué responden entonces los rusos? No, cierto, pero sí aparecen sanciones a los medios de pago, los bancos, las empresas comercializadoras y las empresas aseguradoras. Esas son las verdades a medias, cuando dicen, no, nosotros jamás le hemos puesto sanciones a la comida, imagínese, habría que ser un malvado. Sí, pero lo que tú quieres es que yo lleve y que no pueda cómo cobrarla. Exactamente.
Por otro lado, de todos modos, Rusia el año pasado realizó exportaciones por otras vías, de hecho, exportaciones récord para exportaciones de granos, con lo cual, en mi opinión, la validación de Rusia de este acuerdo respondía a la cuestión de la imagen. Rusia no quería parecer como el responsable de las hambrunas en África. Pero ahora, cuando ya aparece a las claras que, bueno, en primer lugar que por suerte no presenciamos hambrunas en África, afortunadamente, y que de ese grano salido por Ucrania solo una pequeñísima parte alcanzó a África, entonces ahora los rusos responden, bueno, yo no te voy a ayudar más a vos, Ucrania, y tampoco a los europeos, si esto a África no ayuda nada, y ya realizaron el anuncio de que la propia Rusia va a generar exportaciones por otras vías no marítimas hacia África en un acuerdo especial con la comunidad de países africanos. Entonces ya desaparece Rusia como el malo de la película en esta cuestión con África y no convalida un acuerdo beneficioso para Ucrania y para Europa, pero no para Rusia. Es el juego de poderes detrás de toda esta cuestión bastante compleja del grano, por lo menos desde mi visión. ¿Qué se sabe de un nuevo gasoducto que se está construyendo al norte de África por un mar que antes estuvo congelado? ¿Se sabe de algo? ¿Hay planes reales de proyectos que se van a concretar por ahí? ¿O por dónde se están trabajando las posibilidades? Yo por ahora solamente con trascendidos, leídos y escuchados respecto a eso. La gran apuesta de Rusia, de todos modos, Jota, en cuanto a gasoductos, aparece en la conexión con China. Okay. Ya, si no recuerdo mal, ya realizaron la inauguración del primer gasoducto del Transiberiano y van a generar pronto otro gasoducto nuevo en los próximos 2 años, de manera que el gas exportado a Europa a través del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, como de otros gasoductos también, pero esos los más importantes, esa es la apuesta más fuerte, bueno, lo recanalizarán por completo hacia la China. Por el momento, ese combustible lo están redireccionando a través del envío en barcos, mayormente, hacia China, hacia la India, más del 80% estos dos países, y en parte también, lo interesante, a Europa también, por exenciones a las sanciones en algunos casos y en parte también por la reventa de países como la India, como Qatar, como si no recuerdo mal, Singapur, otro de los países, revendiendo ese gas y ese petróleo ruso en Europa a un precio muchísimo mayor. Sí, es una cosa de locos, ¿no? Compran el petróleo ruso, le echan un poquito de agua bendita y le dicen, ya tiene un agregado. Ya no es petróleo ruso. El petróleo beneficio para los intermediarios, para los rusos, naturalmente, en una situación supuestamente de sanciones, salteadas las sanciones, y todo ese combustible mucho más caro en Europa, con lo cual ahí la estupidez de las propias sanciones puestas contra Rusia y sufridas por la propia Europa, ningún sentido, pero bueno, las órdenes del tío Sam. Hace unas horas, en realidad, el presidente Putin ha dicho, no lograron que Latinoamérica se pelee con Rusia. Palabras más menos, o dicho desde el gobierno de Rusia, ¿no? Esto en clara referencia a la cumbre CELAC-Unión Europea. Tus primeras impresiones o las impresiones que tienes ya desarrolladas a partir de este concepto y de lo dicho por la posición rusa. Sí, lo primero de lo primero, el intento de participar a Zelensky en un encuentro entre la CELAC y la Unión Europea. Pedro Sánchez había solicitado la participación de Zelensky. ¡Qué despropósito! ¿Cuál es el sentido? ¿Que América Latina participe en una guerra ajena? Supuestamente Pedro Sánchez, como presidente del Consejo de la Unión Europea, iba a capitalizar su relación especial con América Latina para de alguna manera realizar un relanzamiento del vínculo. Bueno, para esto, para presentar la propuesta de que Zelensky participe en una cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, ¿con qué sentido? ¿Cuál es el sentido si Ucrania no representa una parte de la Unión Europea, aparece al otro lado del mundo, en guerra? Bueno, un despropósito total, bastante belicista, por cierto. Afortunadamente, ya antes de comenzar la cumbre, los países
latinoamericanos lo rechazaron de Chile, de volea, por llamarlo de alguna manera, y comenzaron esta cumbre, una cumbre más bien destinada a las declaraciones, porque si el propio acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿sí? Quizás la organización regional latinoamericana con mayor avance en cuanto a su funcionamiento real, en lo económico, en lo político. Bueno, si ese acuerdo aparece parado desde 1999, cuando comenzó la discusión respecto a un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, ¿qué probabilidades entonces de algún acuerdo entre la CELAC, aún más grande, y la Unión Europea? Ninguna, por suerte, porque todo. Pero nos han ofrecido 45.000 millones de euros en inversiones, Ezequiel. Eso representa, frente a la inversión china, eso representa lo mismo que una propina, una mala propina. Y habría que ver si es que la concretan también, ¿no? Además de eso, por supuesto. Y siempre además presentan, a diferencia de las inversiones chinas, los chinos realizan inversiones concretas, después quieren también su contrapartida, pero realizan las inversiones. Todos los acuerdos con Europa presentan este tufillo neocolonial, ¿no? De, bueno, ustedes despachen los recursos naturales y nosotros después generamos las manufacturas y las comercializamos, ¿no? Los espejitos, los espejitos de colores para nuestros pueblos originarios. Bueno, más o menos lo mismo, pero transferido al año 2023. Bueno, por eso, estas cumbres en realidad representan cumbres más declamativas que otra cosa, pero aún así, en ese sentido simbólico, presentan una gran importancia. ¿Y qué querían desde el principio, machacando hasta el hartazgo? De una declaración sobre Ucrania y la guerra. Y por suerte, con muchísima dignidad, nuestros líderes respondieron que no, presentaron en algunos casos discursos verdaderamente fantásticos, como el de Xiomara Castro, sí, como el propio Lula, el de Delcy Rodríguez, la ministra... Boric para la vergüenza, ¿no? Ya ni hablemos de ese sujeto. Mejor el foco en las cosas buenas que las malas. Sí. Hablemos de las cosas que pueden construir. Bueno, y como producto de esa, ¿cómo llamarlo? De esa respuesta, de esa negativa, finalmente, bueno, fue generado un documento en el cual apenas aparece la cuestión de la guerra. Sí pudieron realizar una pequeña afirmación un poco colada, ¿no? Traída de los pelos, en cuanto a que llamaron a la guerra contra Ucrania en lugar de la guerra en Ucrania. Por esto, un país latinoamericano finalmente no acompañó con su firma, presumiblemente Cuba, quizás Venezuela. Bueno, más allá de eso, la cuestión de la guerra parece muy chiquitita entre muchos otros puntos y inmediatamente después de esta referencia a la guerra contra Ucrania realizan un llamado a la paz. Con lo cual, a grandes rasgos aparece aquí yo tengo un análisis y te lo planteo, Ezequiel. La guerra en Ucrania habla de que hay muchos actores contra Ucrania. Pero también entender que la guerra contra Ucrania, contra el pueblo ucraniano, y no me refiero a la Ucrania de esa élite zelenskiana, sino la guerra contra el pueblo ucraniano está siendo llevada a cabo por la élite de la potencia del norte, por la élite de ese occidente neoliberal, por la élite contra Ucrania. Entonces creo que también hay una coherencia, ¿no? La condena contra Ucrania, contra el pueblo ucraniano. No cabe duda que Rusia tiene una guerra contra Ucrania, sí, pero también hay otros actores contra Ucrania y eso hay que denunciarlo, ¿no? Generaron esa fórmula contra como una especie de fórmula intermedia entre el pedido de la Unión Europea de guerra de agresión rusa. Si vos recorres la prensa ahora, JK, por línea editorial, y algunos amigos míos periodistas me participaron de las amonestaciones y los apercibimientos porque en algún momento no recordaron llamar a la guerra de agresión de Putin. ¿Sí? No puede aparecer una referencia a la guerra como si no aparece esta fórmula de la guerra de agresión de Putin. Además, una fórmula muy larga para la redacción de un artículo periodístico. Si no recuerdan esa línea editorial, los amonestan con el riesgo de apercibimiento en sus salarios. Esto es terrible, esto es casi... A este nivel. O sea, estamos hablando
Orwell. Las democracias, sí, a ese nivel. Bueno, querían esa fórmula, entonces lo rechazó América Latina, entonces apareció esto de guerra contra Ucrania, en el cual, bueno, aparecen múltiples interpretaciones, porque sí, bueno, puede aparecer Rusia contra Ucrania, pero puede aparecer también la política expansionista de la OTAN o la propia política de las élites ucranianas contra su propio pueblo. Entonces, además esa es la única mención muy chiquitita. Mencionado en el documento también la cuestión de la búsqueda de la paz y mencionadas otras cuestiones ligadas a la industrialización, la necesidad de la industrialización de las materias primas en América Latina. Eso también un logro de la postura latinoamericana, y quizás el logro más grande haya aparecido en esto de llamar a las Islas Malvinas, a pesar de que algunos medios acá, recién recorría las noticias de uno de los principales periódicos de acá y me acometí una indignación total porque en el titular aparecían la Unión Europea ahora llama por su nombre en español a las Islas Falkland. A las mal llamadas Falkland. Ni siquiera presentaron en el título el nombre Islas Malvinas, sino ahora llaman a las Falkland por su nombre en castellano, y esto está generando el enojo de los británicos. Es el titular de la prensa hegemónica acá. A mí de repente yo con la vena así, ¿no? Acá. Sí, me imagino. Esas cosas, bueno. Pero bueno, ese es uno de los logros. Evidentemente la salida de Reino Unido de la Unión Europea generó espacio para esto, ¿sí? Y en última instancia la postura argentina, secundada por el resto de los hermanos latinoamericanos, aparece en el llamado a la negociación, postura refrendada por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas determinaron en una resolución de hace ya décadas el reclamo legítimo de la Argentina y la necesidad de negociaciones, porque a nosotros, más allá de la aventura de una dictadura, no de un gobierno democrático, en aquella guerra en las Malvinas en el 83, más 82, 83, más allá de eso, no nos caracteriza la voluntad de guerra, sino incluso en una disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, bueno, la resolución de esto de manera diplomática a través de la negociación. Y ese, sencillamente, el pedido de la Argentina, secundado por América Latina, y ahora por lo menos los europeos, después de esta cumbre y después de las garras mostradas por América Latina, convalidan el hecho de que, además de llamarla Falkland, también la llamen Malvinas. Así que otro de los puntos posibles. ¿Esta no es una clara señal de las fisuras entre el occidente colectivo? El BRICS fue un divorcio a las malas, ¿no? Reino Unido yéndose a las patadas, pateando la puerta, y ahora los que se sintieron afectados es a Malvinas querías, ¿no? BRICS vemos, Malvinas no sabemos, más o menos, ¿no? Entonces hay una sensación de que esto se está quebrando. Efectivamente, el Brexit generó heridas, generó cicatrices, y por otro lado, Jota, las diferencias, las rupturas dentro del norte global o el occidente colectivo, como lo llaman, en realidad ya aparecían antes en todos los ámbitos, con la salvedad de que la guerra representó la excusa perfecta para de repente aparecer unidos en una cuestión. ¿Qué cuestión? La rusofobia, básicamente, y la guerra, y la promoción de la guerra. Después, las disputas políticas y económicas, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos, aparecen a la orden del día. Solo que, bueno, sí, la dirigencia europea actual genera vergüenza ajena y en muchos casos capitula ante las órdenes de Estados Unidos, aún en contra de los intereses de la propia Europa. Pero esa ruptura en cuanto a los intereses y las disputas internas está presente desde hace mucho tiempo, y un factor súper importante dentro de eso, la propia dinámica de la política interna estadounidense, con la fractura interna de la sociedad estadounidense, económica, política, social, y con estos vaivenes entre Obama, Trump, Biden, quizás de nuevo Trump en el próximo gobierno, genera unos cambios de timón en cuanto a la relación con Europa
en otras cuestiones no, pero en cuanto a la relación de Estados Unidos con Europa, enormes, fortísimos, y acá los europeos aparecen desconcertados cuando después de, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio promocionado por Obama y al borde de la suscripción por todos los países, el TTIP lo llamaban, TTIP, ¿sí? Un acuerdo de libre comercio interpacífico entre Estados Unidos y Europa, el acuerdo de comercio, el libre comercio más grande del mundo, con muchísimas consecuencias muy nocivas para el común de la gente, no así para las grandes multinacionales estadounidenses e incluso algunas europeas. Bueno, con la llegada de Trump de un plumazo, de una firma, determinó el fin de esa iniciativa y los europeos con las patas para arriba. Entonces, además de esas diferencias entre los distintos sectores, los propios vaivenes de la política estadounidense generan muchísimas dificultades adicionales, por lo menos para el punto de vista de los europeos acá. Ezequiel Vistoletti, quiero agradecerte por haberte dado un tiempo para acompañarnos. Sé la diferencia de horas que tenemos. Yo tengo acá 4:15 de la tarde. Sé que ya tú te estás orillando allá a la medianoche. Y quiero agradecerte por darte tiempo en tu muy complicada agenda académica, personal, para estar con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Muchas gracias, hermano querido. Gracias a vos, Jota, y para mí siempre un placer acompañarlos. Claro que sí. Bueno, y además me dicen que vamos a tener ya con más frecuencia a Ezequiel, cuando menos una vez a la semana, haciendo un análisis mucho más profundo de todo aquello que está sucediendo en la geopolítica mundial, que de alguna manera repercute en nuestro día a día, incluso en el bolsillo del ciudadano que se cree más alejado de los epicentros, del epicentro de las broncas globales. Me despido. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupan. Me dicen, por favor, aquí me piden que por favor no dejen de visitar el canal de Ezequiel. Discúlpame, Ezequiel, que me tome la libertad de invitar al público para que te visite a tu canal, para que puedan buscarlo, Ezequiel, en su canal en YouTube, que es Demoliendo mitos de la política. O si no ponen Ezequiel Vistoletti y aparece también el canal de nuestro querido amigo. Me despido ahora sí con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.